Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a este segmento de esta entrevista en la que vamos a hablar sobre un tema que se vio ayer en el Congreso y que es crítico, que tiene que ver con la defensa de los intereses del Estado, no de las personas que hacen parte de las instituciones, sino del Estado, y es la Procuraduría General del Estado. Como se vio ayer jueves en el Pleno, hay una iniciativa del congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, que fue vista rápidamente en la Comisión de Constitución, aprobada y pasó al Pleno sin siquiera publicación del dictamen, sin siquiera escuchar el concepto de la Procuraduría para cambiar la forma de elección de los procuradores del Congreso, básicamente, y de otros órganos autónomos. Para poder entender de qué se trata este proyecto y cuál es el peligro que entraña, he invitado hoy al doctor Antonio Maldonado. Él, como ustedes recordarán, fue procurador anticorrupción, muy importante en todo el proceso Fujimori-Montesinos, y conoce bien cómo funciona y todos estos intentos para darle autonomía y capacidad a la Procuraduría General del Estado. Así que le quiero dar las gracias por estar aquí hoy en Epicentro. Doctor Maldonado, gracias. Buenas tardes, señor Ospina. Le agradezco muy sinceramente su amable invitación y estoy a sus órdenes. Bueno, este proyecto de ley, este proyecto de modificación es la ley 3270 del 2022, que propone modificar el procedimiento de designación de los procuradores públicos. Se fue ayer, finalmente se devolvió a Constitución, pero ¿qué opina de este plan, de lo que ellos quieren, que es que el propio Congreso elija, escoja, seleccione, nombre y sea el jefe del procurador del Congreso? Sí, es un proyecto que claramente está destinado a debilitar y no fortalecer la Procuraduría General del Estado. Con todas sus debilidades, la creación de la Procuraduría General del Estado en el año 2017 fue un avance en la construcción de institucionalidad y del fortalecimiento del Estado de Derecho en el Perú. Como usted seguramente conviene, uno de los desafíos más grandes de nuestras sociedades y en particular en el Perú es el tema del fortalecimiento institucional. Es además una tarea del Estado. Eh, eh, es parte de los compromisos de los objetivos de desarrollo del milenio, en particular del objetivo 16, que se refiere al papel de la justicia en el desarrollo y la paz. Es además un lamentable proyecto que hay que ubicarlo en un contexto un poco más amplio, el contexto en el cual un Congreso que sufre de una crisis muy grave de legitimidad, cada día la ciudadanía lo rechaza más, eh, ha pretendido no solo este proyecto, sino también eh, intenta controlar a las autoridades de la justicia electoral, intenta ampliar sus ámbitos de control a otros sectores del Estado, pero que el propósito, reitero, no es fortalecer el Estado de Derecho y sus instituciones, que es el compromiso de un Congreso en un régimen democrático. Eso es lo que se supone que deben hacer los congresistas en el marco de un régimen democrático, pero acá está pasando exactamente lo contrario y es claramente un retroceso histórico e institucional. A ver, entonces intentemos contestar los argumentos de los promotores de la iniciativa. Vi ayer en el debate al señor Esdras Medina, a Hernando Guerra García, a la congresista y exfiscal Gladys Echaíz, y ellos dicen varias cosas. Dicen, uno, bueno, es que la Procuraduría depende del Ministerio de Justicia, entonces si el gobierno está en contra del Congreso, pues no nos van a defender bien. Por otro lado, dicen, ya vimos el papel lamentable de ese procurador del Congreso que teníamos, que no fue capaz de defender nuestra decisión en el Tribunal Constitucional, en un caso reciente que todos conocimos que se cayó en el Tribunal Constitucional. Entonces lo que tenemos que tener es un abogado de nuestro gusto, digamos, porque todo el mundo, decía la doctora Chaiz, tiene derecho a la defensa y el Congreso tiene derecho a escoger quién va a ser su defensor, quién va a defender su causa. ¿Cómo contestar esos argumentos? Mire, la defensa jurídica del Estado ha sido, en especial después de la recuperación de la democracia, uno de los desafíos más grandes que tenemos y lo tenemos todavía. Es decir, a pesar de la creación de la Procuraduría General del Estado, hay muchísimo que hacer.
Entonces, frente al riesgo de control político de una institución, como es en este caso la Procuraduría General del Estado, un aspecto fundamental es el marco normativo, la estructura normativa. Es decir, si hay una buena estructura normativa que le garantiza autonomía a la institución y que además le permite desarrollar las funciones que en este caso la ley y el reglamento le asignan, es una buena valla para enfrentar la tentativa, la tentación, perdón, de incurrir en presiones contra los procuradores. Estas presiones, es importante señalarlo, son, digámoslo así, tradicionales. Cada presidente, después de la recuperación de la democracia, parece no haber entendido este desafío y han intentado de alguna manera presionar a los procuradores. Ocurrió en mi caso durante el gobierno del señor García. De alguna manera esto hizo intolerable mi presencia en el cargo y yo presenté mi renuncia. Pero en general, tanto el Poder Legislativo y el Ejecutivo tienen muchas dificultades para entender la importancia de la autonomía de la institución. Fíjese, la Procuraduría, en tanto que es el órgano que hace la defensa jurídica del Estado, es de alguna manera, directa o indirecta, parte del sistema de justicia. Y los estándares que se le aplican son muy particulares y diferentes a pesar de ser un actor importante del sistema de justicia. Por ejemplo, el Poder Judicial está gobernado por los estándares de independencia e imparcialidad. El Ministerio Público, que es una estructura vertical, no tiene los mismos estándares que el Poder Judicial, porque el fiscal de la Nación puede establecer en una instrucción, en una circular, cuál debe ser el protocolo que deben seguir los fiscales en la investigación del crimen organizado, de la violación de derechos humanos, etc. Y en el caso de los procuradores, un estándar muy relevante es el estándar de la autonomía. Ya reitero, en el contexto sobre todo en que hay la enorme tentación de todos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, de invadir sus competencias. Entonces, la parte normativa es muy importante y en este caso el proyecto de ley que usted comenta es lamentable porque lo que hace es debilitar a la función, las funciones que tiene la Procuraduría como órgano central. Excluye de los poderes de la Procuraduría General del Estado a los efectos de la selección, a los efectos de la dependencia, a los efectos de la evaluación y de la supervisión, a los procuradores que designa el Congreso, pero no solo eso, también a otras procuradurías que están ahí mencionadas como que pertenecen a los órganos constitucionalmente autónomos, Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, quiebra el espíritu de la ley que creó la Procuraduría General del Estado. Ahora es importante decir que ¿cómo se llegó a la idea de crear una Procuraduría General del Estado? Esto no fue producto de la alquimia abstracta de algún jurista solitario en su laboratorio que llegó a esta conclusión, no. Fue el producto de lo que nos enseñó el trabajo de los procuradores, sobre todo el caso de la Procuraduría ad hoc, casos Fujimori y Montesinos, que precisamente fue recopilado en un estudio que fue el producto de un gran seminario internacional que hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se rescató el papel de las procuradurías en la lucha contra la corrupción y se las mencionó como un modelo a seguir. Un modelo no solo en el Perú, sino en la región. Es más, le quiero decir que en algún momento en el cual uno de los desafíos vinculados al tema que estamos hablando es el tema de la justicia transicional. En nuestro país uno de los más débiles, es decir, el puente que debe existir en el ámbito jurisdiccional entre el cambio de un régimen autoritario a otro. Acá hay todavía problemas derivados de eso. O sea, hay un ámbito político, pero hay un ámbito jurisdiccional. En el ámbito jurisdiccional, las instituciones de la justicia estaban descabezadas. El Ministerio Público absolutamente debilitado. En ese contexto, la Procuraduría, dado casos Fujimori y Montesinos, fue un importante actor en la justicia transicional, es decir, trayendo estándares internacionales a los casos concretos que investigaba. De esa manera, renovó la justicia y planteó, por ejemplo, y logró, sin duda alguna, objetivos muy importantes, como es el caso de la extradición del señor Fujimori, extradición que en ese contexto, por la cual en ese contexto nadie daba un medio, hay que decirlo claramente. Sí,
Sí, doctor Maldonado, este decreto legislativo 1326 establece, por ejemplo, un blindaje para los procuradores. Lo hemos visto con el caso del doctor Daniel Soria, que el gobierno de Pedro Castillo lo sacó arbitrariamente, supuestamente porque no cumplía los requisitos, y el Poder Judicial le garantizó que podía regresar porque había sido un despido arbitrario. Sí, pasar adelante este proyecto así del señor Esdras Medina y de todo este grupo que lo apoya, los procuradores quedarían mucho más frágiles. Digamos, un procurador del Congreso al que no le gusta la mayoría, pues lo podrían sacar inmediatamente. Por supuesto, eso ocurriría y ese es el propósito, es dejar inválida o con gran discapacidad a la institución de la Procuraduría General del Estado, dejarla librada al arbitrio del capricho de los partidos políticos, de los integrantes del Congreso actual, que reitero, es un Congreso muy deslegitimado, etcétera, y no habría posibilidad, como usted bien señala, con un marco normativo tan lesivo al actual marco vigente, no habría posibilidad de una defensa como la que hizo, logró hacer, gracias, por supuesto, al reconocimiento de los derechos que ostentaba el actual Procurador General del Estado. Recordemos, sin embargo, que el mismo Procurador General del Estado, en una ocasión previa, enfrentó una tentativa de defenestración, y esto fue en el contexto del golpe de Estado del señor Merino. La entonces ministra de Justicia, según dijo el Procurador General del Estado, intentó destituirlo arbitrariamente del cargo. Y Castillo logró lo que no había logrado el golpe de Estado de Merino. Fíjese usted la dimensión del daño a la institucionalidad que hizo el señor Castillo y en particular su presidente del Consejo de Ministros. Sí, pero bueno, el Poder Judicial lo restituyó. Pues hay que ponerle mucho ojo y por eso hemos hecho esta entrevista con alguien que conoce muy bien cómo funciona la Procuraduría. Hay que ponerle mucho ojo a ese proyecto que querían sacar así, a empellones, sin cumplir ni siquiera con el reglamento del Congreso, porque están empeñados en tener su abogado defensor debajo de la manga. Doctor Maldonado, gracias por estar Un aquí en placer. Epicentro, por ayudarnos a entender este tema. Con mucho gusto por su invitación. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre en Epicentro. Hasta pronto.